vamos a recibir al último invitado del día de hoy, que es Juan Pedro Tunesi. Él es bahiense, abogado, recibido en la Universidad Nacional de La Plata, dirigente histórico del radicalismo provincial y nacional. Fue concejal acá en Bahía, también fue diputado provincial y diputado nacional, exsecretario parlamentario del Senado. Y bueno, en realidad tiene muchísimas cosas más en su currículum, pero vamos a aprovechar para darle la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Bueno. Para arrancar con por el plato fuerte, ¿cómo viste los resultados del domingo? Bueno, un poco sorprendido. Creía que el gobierno había repuntado en los últimos días, pero no pensé que iba a tener este resultado, que se explica. Y ahora, bueno, está bien, un poco con el diario del lunes, pero analizando todas las variables, aparece como algo explicable. Yo tengo una explicación. En primer lugar, creo que en lo principal, ¿no? Hay otras cuestiones que coadyuvan y después complementan, pero lo principal es que, bueno, la gente votó con miedo al regreso al pasado y la idea de que la elección del 7 de septiembre puso en evidencia que el kirchnerismo era una opción, una carta a jugar, y eso hizo que mucha gente saliera a votar aún con la nariz tapada por miedo al regreso y sobre todo por miedo al caos económico, no porque la esté pasando bien y le diera a pesar del mal momento que se está viviendo en general, una nueva oportunidad, sobre todo porque hay una cuestión que me parece que es valiosa analizar. El kirchnerismo que no se renueva, que no incorpora nuevas propuestas e ideas, solo se limitó a oponerse, tanto criticar al mileísmo, que es anti-kirchnerismo. Tenemos un kirchnerismo que solo hizo anti-mileísmo. Y bueno, eso al gran movimiento de la inclusión social en la Argentina, de los nuevos derechos, de las cuestiones, pareciera verdaderamente demasiado poco, como una oferta electoral no renovada, compleja. Ni siquiera el peronismo se presentó de manera orgánica en los 24 distritos del país. Y bueno, y mucha gente, se disparó con la elección de septiembre, se disparó lo que se llama el partido del balotaje, el voto antiperonista en la Argentina, que se polarizó y votó en contra del regreso del kirchnerismo. Eso me parece que es la lectura más. Después hay elementos que coadyuvan a eso, ¿no? Claro. O sea, vos considerás que el kirchnerismo, el peronismo no ha traído propuestas realmente, sino que simplemente se presentó como una oposición a... Claro, hay que frenar a Milei. Digamos, esa fue la campaña, entonces ahí no hay nada, digamos... Sí, no hay nada y es lo mismo, y hay una cierta de ideas y anacronismo que es evidente, es que no merecía alguna nueva explicación, alguna idea, pero además hay una cuestión. La gente tiene miedo a que todo vuele por los aires. Y en realidad yo creo que la gente se asomó al abismo y lo vio, pero el gobierno también se asomó al abismo, porque el gobierno, que llega con errores autoinfligidos, con muchísima cantidad de errores, va a pedir salvataje desesperadamente, y llega a esta situación, bueno, verdaderamente lo están salvando aquellos que, bueno, en la elección anterior no habían decidido no votar, o gente que en definitiva no es que se hizo mileísta, pero bueno, vota como por un mal menor, esperando defender. La idea de que el caos económico siguiera su curso, y que viniera lo que se llama el club del helicóptero, la destitución, las cuestiones y los problemas todos sabemos, la Argentina lo tiene muy visto, eso muy reciente, ocurrió, y la memoria colectiva funciona, y la sociedad vota a grandes trazos, y entonces, bueno, es el mal menor, votamos para que no sobre todo para una versión del kirchnerismo anacrónica y estancada, la misma idea de hace 10, 15 años que no hicieron ningún esfuerzo por renovar, y encima pusieron un candidato a primer diputado en la provincia de Buenos Aires, un señor muy respetable. Yo lo conozco al
al ex senador Tayana, pero un hombre grande, digamos, no hay renovación. que no ofrecía ningún atractivo, simplemente hacía la plancha, no fue a ningún debate, no quería. Y bueno, era votar un statu quo que ya la gente había visto, ¿no? Claro. No había nada nuevo en esa propuesta, digamos. Un poco en el caso de él en particular era representar la estabilidad en oposición a la percibida locura del presidente actual, ¿no? Claro. Había una construcción de imagen también. Sí, lo que yo estoy diciendo que al presidente se le dio una nueva oportunidad. Primero y principal, después no funcionaron algunos ejes. Parece que el nacionalismo en la Argentina dejó de ser una idea fuerte, porque todo el tema del salvataje de Trump, mucha gente lo vio como que con miedo a que nos suelten la mano, porque si nos sueltan la mano encima nos va a ir peor, o vamos a caer en una situación. Lo que no estoy justificando, no quiero decir que eso esté bien. Trato de interpretar cómo analizó la gente para votar en esta ola masiva. El país se pintó de violeta, bueno, y nosotros decimos, pero ¿cómo puede ocurrir eso donde había un candidato en la provincia que no sospechado, sino casi evidenciado de narcotraficante, lleno de escándalos, errores macroeconómicos que condujeron a situaciones desesperadas, el país prácticamente sin reserva, yendo a pedir, y sin embargo... Bueno, sí, incluso con la diferencia de puntaje que había sacado en las elecciones provinciales. Claro, bueno, pero eso funcionó a mi modo de ver como si hubiera sido la PASO. Una PASO donde bueno, el gobierno perdió por 14 puntos y la gente ahí se asomó y dijo, bueno, pero el kirchnerismo está vivo, va a volver. Claro. Y me parece que fue una reacción. En eso yo no coincido en sus posturas históricas, pero me parece que tuvo razón Cristina Kirchner, porque respecto a Kicillof, que tampoco ensayó ninguna renovación en su discurso. Si él pretende ser el líder que va a renovar el peronismo, que sigue siendo un movimiento muy importante, 32% a nivel nacional no es una cuestión, en su peor momento no es una cuestión menor. Sin embargo, no hizo esfuerzo y bueno, aparentemente la idea de desdoblar las elecciones, bueno, tuvo un primer tiempo favorable, pero después el partido se perdió, porque el segundo tiempo lo dieron vuelta, ¿no es cierto? Bueno. Entonces en eso tal vez esté explicando que la idea de desdoblar la elección no fue una buena idea. ¿Y cómo ves o cómo analizás el porcentaje de ausentismo que hubo en estas elecciones? Que creo que fue bastante alto, si mal no recuerdo, de los más altos que hemos tenido de la vuelta de la democracia. Sí. Casi 5 millones de personas no fueron a votar. Me parece una idea de disconformidad, de protesta, la idea de desinterés es muy marcado, pero de todas maneras fue más gente que en la elección del 7 de septiembre. En la provincia de Buenos Aires votaron algo así como 600.000 personas o 500 y pico mil personas más, que yo creo que esos votos fueron todos para el gobierno. Encima no votó el padrón, por eso digo que hay cuestiones que coadyuvan. Yo trato de tener un enfoque general de lo que pasó, según mi interpretación, y hay elementos que coadyuvan. Otro elemento a tener en cuenta es que, por ejemplo, el padrón de extranjeros no votó en la elección esta nacional. El padrón de extranjeros es un padrón interesante, son 600.000 extranjeros que pudieron votar, de no sé cuántos habrán votado en septiembre, pero esa gente no votó, y se supone que mucha de esa gente habría votado al peronismo en su momento, ¿no? Esa es la conclusión que se saca. Claro. ¿Crees que hay un lugar para una propuesta que no esté envuelta en esta dicotomía? Específicamente, ¿cuál crees que va a ser el rol del radicalismo de acá a 2 años? Bueno, yo aposté a crear una opción reformista, de centro progresista, digamos, alejada de los polos, pero eso evidentemente fue subsumido por la brutal polarización que hubo. Y la verdad que no fue mal, y tenemos a un gobernador que yo aprecio y valoro mucho como Puyaro, entró tercera su lista en Santa Fe. Torres, que formaba parte de Provincias Unidas, también entró tercero en Chubut. En Jujuy el radicalismo prácticamente que hegemoniza el frente Todos por Jujuy o algo así como se llama, entró también segundo a casi 15 puntos de La Libertad Avanza. Evidentemente
la polarización funcionó. Al gobierno le funcionó la polarización y mostrar el miedo al regreso de un kirchnerismo no renovado, no. Entonces, ¿qué pasa con el centro? Bueno, yo sigo deseando y trabajando por una idea más moderada de cambio, y sin embargo, se abre un interrogante. Quiero pensar a favor de mis convicciones, de mis ideas, que lo que nosotros predicamos no está tan pasado de moda. ¿Por qué? Ahora resulta que a todos se les ocurre hablar de moderación. Tenemos un presidente que era el de la campera el del PAN con la campera negra y los insultos a flor de labio, que decía cualquier cosa, que tenía siempre metáforas decadentes, sexuales, etcétera, todas esas cuestiones que le vimos, a un presidente que ahora es armonioso, que ahora veremos, que intenta decir que hay que buscar consensos, hay que buscar acuerdos. Yo lo escuché ayer decir al presidente, parece un líder europeo, diciendo que va a cambiar leyes en el Congreso por integraciones en el gabinete, es decir, que si le dan leyes va a pagar con cargos en el gabinete para una cosa insólita, es 100% todo lo contrario de lo que venían sosteniendo hasta el con presente. este discurso contra la casta y demás. Entonces, lo peor, lo más llamativo, el Tesoro de los Estados Unidos y el propio presidente Trump le están pidiendo moderación y acuerdo con el Parlamento, gobernabilidad en el Parlamento. Bueno, creo que el país, que es la propuesta del centro del reformismo del que yo milito hace muchos años, es que sin acuerdos básicos el país no sale adelante. No es que a los sopapos y de prepo con violencia, o con sufrimiento, o con imposición, va a salir adelante. Es cierto que una idea de racionalidad económica, de equilibrio macroeconómico, parece haber sido aceptada. La gente se comió 2 años de un ajuste brutal, draconiano, como lo que ha pasado, y sin embargo lo terminó votando a este señor nuevamente. Eso nos tiene que hacer reflexionar. Pero evidentemente lo que falta para la Argentina, digamos, tener dólares propios, exportar, generar empleo, no cerrar fábricas, tener un futuro, implica buscar reformas que sean por consenso. Por ejemplo, yo digo lo que nosotros llamamos política de ingresos, que hay que poner en la mesa, que es para el salario, que es para la rentabilidad empresaria, que pone cada uno. Ahora se está discutiendo salarios por productividad, lo vamos a discutir, cómo va a ser la reforma laboral, ¿va a ser o no va a ser? ¿O solo la reforma laboral va a ser quitarle derechos a los trabajadores? Bueno, en eso no vamos a estar de acuerdo. Entonces, claro, yo creo que la idea es consensual, básicamente es consensual. ¿Y cómo ves el Congreso ahora cuando se haga el recambio de diputados y senadores? ¿Cómo ves ese tire de afloje entre los partidos? Bueno, pienso que el gobierno va a estar cerca de conseguir quórum, pero va a tener unos 90 diputados, mucho más de lo que nosotros imaginábamos. Y imagínate que va a pasar a tener 16, 17 senadores, que esos son por los próximos 4 años, porque un senador dura 6 años, así que es un mandato importante. Bueno, pero el gobierno asimismo no tiene quórum propio, con lo cual va a necesitar del consenso y de acuerdos. Yo pienso que al comienzo de la era de Milei, del gobierno en el 2023, había en Argentina mayoría suficiente para alcanzar acuerdos, que el presidente no quiso. El presidente quiso consolidar su poder sobre la base del desprecio, del insulto a la política, a la casta, con esa estúpida batalla cultural que quisieron importar contra la diversidad, contra el feminismo, contra las ideas de equidad y de diversidad sexual, etcétera. A través de decretos. De decretos, etcétera. Bueno, todas esas cosas me parece que hoy van a tener que pasar. En eso hay un progreso. Si lo vemos de alguna manera,
hay un progreso porque seguramente el presidente tendrá que avanzar con una agenda, también negociar con los gobernadores, porque, bueno, los derrotó, es cierto, los derrotó en las provincias, a varios gobernadores que habían sido sus colaboradores, y no quería, perdón, porque se me escapó una autocrítica cuando me preguntaste respecto del centro, de las posiciones. Yo pienso que lo que se llamó Provincias Unidas fue un armado de ocasión, es decir, fue un armado de último momento, por llamarlo de una manera, medio improvisado. ¿Por qué? Porque, bueno, todos los gobernadores, inclusive algunos radicales, estaban jugando a la idea de que, bueno, eran dialoguistas y había que colaborar con el gobierno, porque, bueno, necesitaban, eso era a cambio de recursos para sus provincias, algunos para poder pagar los sueldos, obras, sí, inversiones. Llegar a acuerdos, ¿no? Bueno, pero no funcionó porque el gobierno no quiso, porque el gobierno los despreció, porque el gobierno le levantó candidatos en contra, porque entonces a último momento dijeron, no se puede, entonces creamos Provincias Unidas. Entonces quedó en el reflejo. Me pregunto, si yo soy un ciudadano jujeño y digo, bueno, ¿por qué no lo voy a votar a Milei? Si yo voté a Sadir, que es el gobernador de Jujuy, acá localmente voto al mío. Pero si él estaba coqueteando con el gobierno, ¿Qué tanta diferencia hay? ¿Por qué no lo voy a hacer? Esa idea, bueno, es una idea que hizo creer. Además, mucha gente piensa, ¿y los gobernadores hasta cuándo? Porque cuando necesiten después van a negociar, no sabemos bien, porque están a tiro de decreto, necesitan. Entonces eso también no funcionó como algo fuerte para interrumpir y quedó solo el kirchnerismo como la otra alternativa, un kirchnerismo, repito, un kirchnerismo marchito, un kirchnerismo, digamos, insulso, ya viejo, digamos, sin novedad, y eso a la gente le producía reacción. Claramente la convocó menos. Claro, sí. claro. La prueba lo tenemos. Sí, Tenés una amplia trayectoria legislativa, estuviste en el Consejo de Magistratura y otras experiencias que te dan autoridad para responder. ¿Qué crees que va a pasar ahora con el incumplimiento de las leyes a las que el Congreso les anuló el veto del Ejecutivo, como son, por ejemplo, la de emergencia, discapacidad, pediatría y financiamiento universitario? Pensando bien, quisiera creer que el gobierno demoró eso para tener una carta de negociación, pero que va a cumplir. Si empezamos con la idea de que ni siquiera va a cumplir eso, mal comienzo. A ver, el gobierno tiene dos alternativas. Creérsela que la gente lo premió y no cambiar nada. ¿Por qué voy a cambiar si me han votado masivamente, así que sigo igual? O verdaderamente hacer lo que corresponde y cambiar y modificar conductas y actitudes y tener otra cuestión, porque es decir, la gente te terminó dando una nueva oportunidad, claro, pero no abuses. Claro. Bueno, si esa fuera la lectura inteligente, si esa fue la segunda fuera la lectura, probablemente estas cosas ni se discutirían, porque no cumplir una ley ya es el acabose, digamos. Claro. La ley fue votada, la vetó. El Congreso insistió y ahora el gobierno dice no la voy a cumplir. No, claro. Eso es insostenible. Sí, el principio de esta postura más moderada, ¿no? Sugeriría que eso va a cambiar esa. Que por lo menos eso, si se va a sentar a negociar un presupuesto, ahora se está discutiendo el presupuesto en el Congreso y ni siquiera va a decir, bueno, voy a seguir con los recortes. Además, recortes insólitos, porque yo entiendo la necesidad del marketing del equilibrio fiscal. Yo he defendido la idea de cierto equilibrio macroeconómico, las ideas de orden, pero hacerlo sobre la base del marketingar la crueldad, porque se llegó a la brutalidad de decir que los médicos y los residentes del Garrahan, bueno, si no ganan mucho, hubieran estudiado otra cosa, que se dediquen a cualquier cosa, o agraviar a los discapacitados, o descalificar a un chiquito con autismo, como hizo el presidente. Esas ideas absurdas que la gente le perdonó insólitamente, se los perdonaron, todo esto que pasó, bueno, espero que no las vuelvan a poner en práctica, porque si no estaríamos en el peor de los mundos, ¿no? Sí, totalmente.
También fuiste miembro de la CONADEP, clave en la investigación del terrorismo de Estado. ¿Qué opinión te merece las constantes muestras de negacionismo o hasta incluso de simpatía por la última dictadura militar que demuestran algunos personajes del gobierno? Porque bueno, no diría que todo el gobierno, pero bueno, la verdad es que lo que representan es eso, ¿no? Bueno, un retroceso inadmisible porque la Argentina necesita certidumbres. Y si en algo habíamos estado de acuerdo los argentinos y no se discutía, era que memoria, verdad y justicia era una política de Estado y que cada vez que las abuelas recuperaban un nieto, todos nos poníamos contentos y de alguna manera era una política pública. El hecho de la condena, el propio Alfonsín antes de morir, que debió asumir que el punto final de la obediencia debida la dictó en un contexto de presión muy fuerte que los militares ejercían, avaló la idea de la reapertura de los juicios, el seguimiento. Es decir, meterse con eso, ¿por qué destruir lo poco que nos une a los argentinos? ¿Por qué romper consensos básicos que no estaban fuera de discusión? Porque hay un sector fascista, negacionista, digamos, de la Argentina, pero siempre es minoritario, siempre ha sido muy minoritario. Sin embargo, ellos lo llevaron adelante con una provocación que no tiene ningún sentido. Me parece. No, y aparte como bandera política también, claro, como diciendo, en realidad esto era lo que el kirchnerismo representaba y nosotros lo queremos representar, como si le perteneciera a esa bandera si eso fuese algo que puede negociarse políticamente. Cuando es algo que no es así, que es una lucha que viene incluso de las propias madres de Plaza de Mayo en adelante, no podemos atribuírselo a ningún gobierno en sí mismo. Por supuesto, además todos hemos estado de acuerdo respecto a determinados excesos o demás, o utilizaciones indebidas, utilizaciones políticas, bueno, las habrá habido, pero sobre la política central de que la Argentina vivió una dictadura horrenda, criminal y asesina, que contó con la colaboración de sectores civiles, que desaparecieron personas que todavía buscamos y secuestraron niños y torturaron y vejaron. Bueno, eso fue ejemplo en el mundo. El mundo admiró a la Argentina porque fuimos capaces de revisar ese pasado, de condenarlo, de juzgarlo. No sé a qué vendría, afuera de qué vendría volver a tener cambiar esa visión, que no la va a cambiar, porque en el contexto de la Argentina eso del pueblo argentino no va a ser cambiado, ¿no? También incluso creo que eso pasa con, por ejemplo, las políticas de neutralidad que ha tenido la Argentina internacionalmente, que generalmente ha sido, bueno, como una bandera, ¿no? La neutralidad ante ciertas situaciones políticas que también se está rompiendo en este momento. No sé qué visión tenés de eso. Bueno, efectivamente los países serios, a mí me da un poco de, recién leía en la publicación Seúl, que es una publicación filo pro, bueno, pero que tienen algunos intelectuales que opinan, bueno, cierto envalentonamiento de la derecha argentina ahora con esto. Yo no tengo una retórica antiimperialista, yo creo que ni siquiera en los jóvenes apegados, no me gusta para nada Trump, por supuesto, pero de ahí a caer en el beneplácito de que seamos casi una colonia donde la Argentina ni siquiera sepamos cuáles son las condiciones del apoyo americano, porque la Argentina tendría derecho a saber a cambio de qué, porque todos sospechamos que es a cambio de cosas, pero eso no está sobre la mesa, nadie sabe qué es lo que. Yo no estoy diciendo que se van a llevar el país entero, ni que han entregado, no sé, pero me gustaría conocer cuáles han sido las condiciones por las que la Argentina negoció. Y lo segundo es que en todos los países, mirá Brasil, por ejemplo, o mira Chile, por ejemplo, o los países europeos, cualquiera de ellos, las relaciones internacionales se manejan por intereses, no solamente por ideología. Entonces vos tenés, el multilateralismo es eso, la idea de que, bueno, ahora va a venir la discusión sobre el tema del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. ¿Le conviene a la Argentina?
Y si Estados Unidos se opone, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con Estados Unidos? Porque Sí, entonces, ¿hasta qué punto empieza a dictar, ¿no? ¿Hasta qué punto? Entonces, ¿cuál es la independencia que tenemos? Y con China. Yo no digo que le demos... Ahora, resulta que China, que son los principales compradores de nuestras mercaderías, que nos han comprado las vacas viejas, la carne, la soja, etcétera, todo lo que hemos podido vender, resulta que de pronto tenemos que cortar. Eso no es así. Yo creo que hay que tener relaciones maduras con los países, con Estados Unidos, que también tenemos, pero somos economías competitivas, en algunos otros casos somos complementarias. Entonces todo eso, un país serio lo estudia. No quiere decir que nos peleemos con Estados Unidos, pero tampoco hacer un seguidismo, solo Estados Unidos y Netanyahu en Israel, y esa es la política exterior de la Argentina. Con el resto del mundo estamos peleados, ¿no? Eso no... No tiene razón de lo ser. opuesto a lo que necesitamos. Claro, tal cual. Hablando de industrias, fuiste parte de la Feria del Libro, que organiza Trasquinto todos los años, acompañando a Leandro Reta, el excelso Leandro Reta, en la presentación de su libro 10 Industrias Estratégicas. ¿Qué nos podés contar sobre eso? Bueno, yo lo felicité a Leandro porque ha sido un trabajo de investigación y me llamó la atención en su libro el grado de detalle que él encuentra en las 10 industrias estratégicas que él seleccionó. Podría ser alguna más, no lo deja cerrado a la idea de que pueda ser alguna más. De hecho, algunas están solo nombradas de manera general, pero subsumen otras industrias. Es más opinable, yo se lo dije a él, la idea de la forma que él imagina, que él crea para promover esas industrias a través de un sistema impositivo que lo piensa de manera progresiva, es decir, a mayor capacidad de producción y de exportación, menos de transformación de la materia prima, etcétera, menor carga impositiva, habría que verlo. Y después el tema del rol del Estado, la creación de organismos de promoción de esas actividades financiados con impuestos a la propia actividad propio, es una idea que, bueno, merece ser alguna lima fina mayor, me parece a mí. Pero bueno, son ideas, en algunas cosas puede funcionar, en otras no tanto. Pero de todas maneras, ¿qué rescato del libro? Que la Argentina necesita dólares. Y si no tiene un acuerdo, digamos, exportador, ahora le han dado en llamar la Alianza Política y Social Pro Exportación, no nos va a salvar ninguna bala de plata, no es que vaca muerta nos salva, como antes decíamos, bueno, nos salvaba, una cosecha nos salva. Los argentinos tenemos, claro, el granero del mundo, una cosecha nos salva. Ahora nos salva vaca muerta. Yo les decía en la presentación, apoyando la idea de Leandro, que en realidad la Argentina exporta algo así como menos de 1.500, 1.600 dólares per cápita, por habitante. Para que tengamos una idea, Australia exporta 30.000 dólares por habitante. Chile está en casi 4.000 dólares por habitante por el cobre. Bueno, y otros países así podemos seguir. Aun cuando Vaca Muerta exportara 50.000 millones de dólares en los próximos 15, 20 años como hablan, si eso lo dividiéramos por la cantidad de habitantes argentinos, no superaríamos los 2.500 dólares por cabeza, con lo cual sería insuficiente. Pero no solo sería insuficiente el tema de los dólares que generaríamos, sino que dejaríamos fuera los grandes conurbanos, los grandes centros de... ¿En qué trabajaría la gente? Y si todos vamos a ir corriendo a trabajar a Vaca Muerta, digamos, y se haría otra vez la Meca en Vaca Muerta, como fueron, digamos, o a la cordillera a picar piedra para sacar el cobre, verdaderamente un país tiene que tener industria textil, tiene que tener tecnología, tiene que tener desarrollo tecnológico, tiene que tener... Está el campo, la transformación de la materia prima del campo, bueno, toda la industria del conocimiento, que en la Argentina es un servicio muy, muy calificado, que tiene mucho ingreso en dólares. Bueno, el desarrollo de todo eso
merece una visión, un enfoque desarrollista como él plantea en el libro, y me parece que eso es una contribución importante. Uh-huh. Justo que mencionabas el tema del conocimiento, y viendo que este programa, bueno, se realiza en las instalaciones de la universidad, ¿qué pensás de la situación educativa, por ahí más de las universidades y de la ciencia en general en este momento? Bueno, un país sin ciencia y sin tecnología no tiene soberanía ni tiene proyecto de país, digamos. Me parece que falta modernizar cierta vinculación entre la ciencia, la investigación y la producción. Quisiera creer que nos cuesta. Tenemos un sistema de investigación muy afecto a la producción de papers para autoconsumo, pero y hallazgos increíbles. Yo mismo vengo siempre a las universidades de todos lados a nutrirme cuando hacíamos leyes o trabajábamos, y encontraba cosas increíbles, estudios que lo insólito es que nunca se aplicaban, nunca tenían el correlato de que eso saliera del ámbito académico y de la investigación y pasara a tener ese vínculo entre producción y conocimiento y producción de conocimiento. Es un tema que hay que mejorar en la Argentina, pero obviamente la universidad tiene que ser pública. En la Argentina, una de las pocas causas de redención, y la gente se dio cuenta y el gobierno terminó dándose cuenta, no me toques porque la única oportunidad de progresar, de ascender socialmente, de tener un título y una oportunidad, una herramienta de desenvolvimiento en la vida, es ir a una universidad. Que no, la universidad de Estados Unidos es paga, y entonces sí, hay universidades de excelencia, pero solo para los ricos y para una élite. Bueno, esa no es el modelo que nosotros creemos. El sistema universitario argentino, con sus defectos y con sus problemas, es un sistema poderoso. Tiene 2 o 3 universidades rankeadas internacionalmente como entre las 100 mejores. En las 100 mejores, con lo cual, bueno, eso evidencia que tenemos que estar orgullosos del sistema, obviamente auditarlas, obviamente controlarlas. Yo siempre digo, aquí en la Universidad Nacional del Sur, es un ejemplo, no hemos conocido casos de corrupción, de hechos, de episodios de malversaciones así de fondos, de problemas de uso indebido. Entonces, cuando dicen eso tan genéricamente, que las universidades, digamos, no se dejan auditar, porque, bueno, que auditen la UBA, qué sé yo, a mí me parece la UBA una gran universidad, tendrá, por su magnitud, podrá tener... Es una universidad tan enorme que seguramente tendrá algunos nichos de corrupción o cosas que habrá que corregir, pero eso no quiere decir que las desfinanciemos, ¿no? Claro, claro. No, y que aparte también es como un relato que se armó mucho de que las universidades no se dejan auditar, cuando en realidad hay un control bastante estricto sobre las universidades que ya tienen auditorías, sí, pero incluso se podrían hacer, digamos. Yo creo que un poco el gobierno tiró esa, pero tampoco es que fue y auditó, ¿no? O sea, como... No, era una chicana, exactamente. Me parece tal cual. Porque si de hecho eso se hiciera, se podría ver exactamente en qué van destinados los fondos, porque las universidades tienen que tener esos registros, no es una cosa que se pueda hacer así. De ahí la falta de investigación a fondo, ¿no? O sea, era un no problema, que no había nada que solucionar. Trasfinto es una cooperativa cultural y nos interesa mucho tu opinión alrededor de las leyes que pueden ayudar o perjudicar el desarrollo de la cultura, tanto local como nacional. Bueno, por supuesto que el tema de la cultura es siempre todo lo que se pueda hacer, ayudar. A mí me parece que Bahía necesita de iniciativas de carácter cultural. Algunas cosas, visto que en los últimos años se ha adormecido un poco, había más actividad. Ahora, me parece que iniciativas como esta cooperativa, la Feria del Libro Bahiense, son muy, muy importantes, porque a veces descubrimos que hay escritores, autores locales que brillan en otros lados y ni siquiera los conocemos acá a nivel local, ¿no? Verdaderamente ocuparse de eso, igual que la producción de teatro, de cine local. Estamos viendo expresiones del cine en altura, de cuestiones en otras provincias donde le prestan suma atención al ribete de lo local. A mí me parece que Bahía tiene un tema, ¿cómo podría decirle? Valores intangibles que
que necesita recuperar. Es la capital nacional del básquet, pero ¿y eso en qué cambia? No lo usamos, no lo promovemos. De la misma forma que decías de la investigación que no tiene salida hacia afuera, ¿no? Claro. Hay una desconexión ahí. Entonces a mí me parece que la promoción de la cultura y el apoyo, también el gobierno se ha empeñado con esta idea de, por ejemplo, dividir el cine de autor del cine masivo, de financiarlas, porque en función de la cantidad de gente que ve las películas o no ve. Bueno, muchas veces, a veces cierto cine de autor o de calidad tiene que ver con la creación, que no tiene masividad, pero que sirve de formación para otras. Entonces es una industria en cadena, y hay que mirarlo globalmente. Esta idea de decir, bueno, si no tuvo éxito de taquilla, no se puede financiar. Obviamente, excentricidades tampoco, no vamos a financiar cosas que porque se le ocurra a alguien que es amigo de no sé quién, entonces vamos a financiar cualquier proyecto, pero la idea de... El cine argentino, por ejemplo, es una idea extraordinaria. Cada festival internacional que hay, uno ve cómo el cine argentino es protagonista, con lo cual, y además Corea, Irán, hasta Palestina, que en guerra ha tenido expresiones del cine que han sido muy reconocidas universalmente. ¿Por qué la Argentina dejaría ese lugar, no? Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias por haber venido, por darnos todas estas opiniones sobre todos estos temas. Aparte, una persona con tanta trayectoria para hablar de esto. Generalmente tratamos de traer gente de distintos pensamientos políticos. Nos parece que es una buena idea para debatir, para discutir, para llegar a consensos también. Así que bueno, muchas gracias por tu aporte. Bueno, yo les agradezco a ustedes, he estado muy contento y bueno, soy muy charlatán, pero es mi pasión. Nos encanta la gente charlatana. Así que muy amables y un gusto sigo leyendo, sigo activo y sigo investigando lo que puedo y teniendo opinión, que bueno, eso no se pierde, en la política no se pierde. No, totalmente. Bueno, gracias. Muchas gracias. Nos vamos